Daniel Gerol, director de GIG Energy, y un hombre realmente que conoce a fondo el sector energético. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Wendy, ¿cómo les va? Un gusto, muy bien. Bueno, en primer lugar me gustaría una reflexión suya sobre el acuerdo con Repsol. ¿Qué significa? ¿Esto habilita nuevas inversiones, más allá del monto que se haya pagado, que fue un monto importante, más pese a lo que había dicho Axel Kicillof? ¿Es positivo el dato para el sector energético? Sí, yo creo que es muy positivo y creo que es una medida adecuada del gobierno que reconoce el cierre formal de un litigio que tiene pocos precedentes, porque una confiscación durante 2 años donde se apropió de la empresa sin haber pagado las acciones es un tema ciertamente que en el mundo se mira con una extrañeza muy relevante, ¿no? Porque si bien Evo Morales y Hugo Chávez tomaron medidas semejantes, a los 2 o 3 meses habían realizado los pagos de acuerdo a lo que decían las leyes, ¿no? Y acá no se cumplió con las leyes y esto cierra ese proceso y yo creo que es una medida muy positiva y madura, diría yo, de parte del gobierno argentino. Que Repsol acepta, y ustedes pueden leer en el acuerdo que está en la página web del ministerio, Repsol acepta pero no está de acuerdo con el monto ni con la expropiación en sí, ¿no es cierto? Con lo cual muchas veces veo que las críticas hacia el precio que se pagó, que esto, que el otro, yo la verdad que me dedico a esto y no tengo claro cuál es el valor de YPF, ¿no? Entonces, ¿cómo mucha gente puede decir si es mucho, si es poco, Lo, lo que, sin haberlo leído, ¿no? Lo que pasa, Gerol, que acá me parece que se hizo todo al revés. Y en esto me parece que vamos a coincidir. Primero, ¿qué dice la ley? Hay que tasar el bien a expropiar, luego hay que pagarlo una vez que sea tasado, hay un tribunal de tasación, luego de la tasación se paga y luego se expropia. Acá Sí, se hizo al revés. claro. Primero se expropió, después se pagó y todavía no sabemos cuál es la tasación. Bueno, la tasación está, bueno, eso es un dato importante que me parece que, permítame que lo corrija. Incluso ayer hubo una denuncia penal de la diputada Carrió porque no había dictamen del Tribunal de Tasación. Bueno, el acuerdo, que es público, tiene 127 páginas y yo, confieso, no he podido estudiarlo a fondo porque es muy complejo. Tiene en el capítulo, en el anexo 2, en la página 38, el dictamen del Tribunal de Tasación. ¿Sí? Con lo cual, no es cierto lo que se está diciendo por ahí, que no está tasado, qué sé yo. Usted podrá decir, está mal hecha la tasación, o está bien hecha, o lo inventaron, no sé, cualquier cosa, pero eso está. Entonces, Y en aquí cuanto, yo lo que veo que se está Gerol, hablando sin Gerol, tener la menor idea, ¿no? correcto, ¿y en cuánto se tasa YPF? Bueno, lo tasan en alrededor de 5.000 millones de dólares, el Claro. 51%, que da más o menos 10.000 millones. Que eso, y quiero decirlo porque yo incluso tenía acciones de la empresa, eso viola el estatuto que estaba proveído en una empresa privada, ¿no? Y el 90% del Congreso argentino violó el estatuto de una empresa privada. O sea, la irregularidad era muy grande y a mí me parece muy beneficioso para el gobierno, para la Argentina e incluso para la oposición que de algún modo se salde un tema tan grave que estaba abierto como para ahora hacer un montón de otras reformas que son necesarias para traer inversiones en este sector. Bueno, y ahora pasamos al otro tema justamente que es este, ¿no? ¿Qué hacemos para captar inversiones? Toda la expectativa está puesta en Vaca Muerta. Yo a usted lo escuché decir no hace tanto que se exagera mucho con el tema de Vaca Muerta, que en realidad no es tan inminente ni hay tanta riqueza o no es tan fácil por lo menos, ¿no? Cuénteme un poquito si mantiene esta postura, si con los últimos acuerdos o con las últimas novedades relacionadas a Vaca Muerta esto ha cambiado en algo. Mire, el Vaca Muerta es algo interesante, potencialmente grande e importante en la extensión y en la cantidad, que requiere inversiones que la Argentina jamás ha sido capaz de atraer. Es un tipo de explotación de baja productividad, bajo margen, o sea, baja tasa de retorno, que en Argentina que por el momento tiene costos muy superiores a los internacionales y las productividades que se obtienen de las inversiones son todavía muy inferiores a las que se logran en Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que no se pueda lograr con el avance del tiempo, las mejores prácticas, el experimentar con inversores del exterior que tienen experiencia, formas de reducir los costos y de aumentar la productividad. Por el momento, se produce, el petróleo sale, el gas sale, lo cual no quiere decir que sea económico. Entonces, los precios deben ser superiores y hay que realizar mucho trabajo para lograr que esto sea económico.
Y le reitero, esto no quiere decir que uno invalida el potencial de este recurso que es interesante y es relativamente grande y en el cual varias empresas han tenido y mantienen interés. Lo que quiero decir es que esto no es la panacea, esto no es algo que saca a la Argentina del problema macroeconómico que tiene en el corto plazo, que esto requiere hacer un giro muy pronunciado en las políticas que han estado en efecto en el país en los últimos 12 o 13 años. El paso del acuerdo con Repsol es una señal positiva porque quiere transmitir al mundo que la Argentina quiere modificar todos los errores que ha hecho en el pasado, o al menos gran parte de ellos, y por eso creo que es importante. Pero cuando uno escucha que hay economistas que dicen que el problema es que hay que regular que no vengan tantas inversiones porque se va a exportar tanto petróleo y gas que va a deprimir o que va a apreciar el tipo de cambio y no se va a poder sembrar soja, como lo he escuchado y he leído, bueno, hay mucha gente que opina y que no tiene mucho conocimiento práctico y datos duros de cómo está resultando esta inversión. Esto es algo promisorio, pero no es inminente. Lo último, estamos en un contexto de déficit energético muy grande, esto se ha sentido con toda plenitud en el 2013, un rojo de 7.000 millones de dólares prácticamente. Esto obviamente genera una caída de reservas, va a ser el principal factor este año, entiendo, que no le va a permitir al Banco Central acumular reservas pese a una cosecha récord de soja, pese a que se llevó el tipo de cambio a 8, pese a que la soja está en niveles superiores a los 520 dólares. Es decir, lo que entra por la ventanilla de la soja se va a ir por la ventanilla de la energía. ¿Qué cálculos nuevos hay que hacer en términos del déficit energético este año, que tal vez va a ser un poquito menos de lo que se había calculado por la recesión? Es decir, hay menos actividad económica y menos demanda de energía. Sí, conceptualmente uno podría inferir que si hay una recesión habrá menos demanda de energía. Sin embargo, yo no soy muy optimista en ese aspecto porque el gran driver de la demanda es el sector residencial y el arranque del año ha tenido una demanda residencial muy importante en naftas y en energía eléctrica, que son los principales productos que se consumen en ese segmento. Sí está media floja la demanda del sector industrial, pero le hablo, por ejemplo, que la demanda del sector residencial de electricidad en diciembre y en enero ha rondado del 20% de incremento respecto a un año antes, ¿no? Entonces, yo creo que la gente percibe que el consumo de gas, de electricidad, de combustibles en un auto, esos son mejoras efectivas que ha tenido en su calidad de vida y que aun cuando van a aumentar de precio y que van a doler en el bolsillo, quizás se restrinjan otras cosas, pero no necesariamente esto. Yo mantengo por el momento que el déficit ese que usted citó entre exportaciones e importaciones energéticas de 7.000 millones de dólares el año pasado podría ir al orden de los 10.000 o 10.500 millones de dólares este año. Bueno, ya nos asustamos todos, ¿no? Es una cifra fenomenal, es decir, es un rojo muy grande que le va a presionar obviamente a las reservas, que es un dato que estamos mirando todos, ¿no? Si el central es capaz de empezar a acumular dólares o no. Y claro, bueno, lo más preocupante es la dinámica que tiene, ¿no? Porque como usted lo tiene fuera de control a esto, e independientemente de los grandes esfuerzos que se ha hecho en particular YPF, que tomó una gran deuda para aumentar las inversiones, nada es rápido. Usted no puede aumentar la producción de petróleo y gas en forma rápida y efectiva. Es realmente muy complejo, ¿no? Entonces, usted necesita realizar las cosas muy bien y esperar varios años, ¿no? En el interín lo que usted podría hacer es que parte de la salida de esos dólares, que usted no la puede evitar porque no puede dejar de importar, porque entonces paralizamos el funcionamiento del país, de la vida diaria, ¿no? Pero parte de esos dólares usted los puede atraer trayendo inversores en forma directa, empresas que traigan los dólares para invertir o tomando financiamiento internacional, permitiendo que las empresas lo tomen, para lo cual tiene que todavía hacer algunos cambios adicionales, que creo que el gobierno ha tomado conciencia de la importancia de hacer esto, ¿no? Que es un giro muy importante de cuando fue la estatización de YPF, que se pensaba que era soplar y hacer botellas y que con lo que reinvertíamos de dividendo, listo, ya dábamos vuelta a todo y salía para adelante. Es mucho más difícil, por lo tanto es mucho más preocupante y cualquier candidato a presidente y todos los economistas que lo rodean debieran incorporar esto como un dato. Esto va a tardar una década si
se invierte una cantidad de dinero muy importante. Es factible, ¿sí? Hay un recurso que lo permite, pero realmente hay que hacer un trabajo y toda la sociedad tiene que hacer un trabajo de aceptar el realismo en esta materia. Daniel Gerol, un gran gusto, muchísimas gracias por Gracias esta a nota. ustedes, muy Hasta atentos. luego.